En 1888, pocos meses antes de completar el periodo más fecundo y último de su obra, Friedrich Nietzsche, en su autobiografía Exe Homo, ¿Cómo se llega a ser lo que se es?, afirmó: entender que en mis escritos habla un psicólogo preeminente es, quizás, la primera perspicacia importante a la que puede llegar un lector sagaz. Nietzsche se consideraba a sí mismo el primer psicólogo verdadero entre los grandes filósofos y sostenía que, antes de él, la psicología misma, como una profunda investigación del alma humana, prácticamente no existía. ¿Qué filósofo antes de mí podría siquiera ser considerado un psicólogo? Antes de mí, la psicología simplemente no existía. Tal declaración podría parecer excesivamente audaz, pero su relevancia se hace evidente si consideramos que gigantes del siglo XX como Sigmund Freud, Carl Jung y Alfred Adler reconocieron abiertamente la profunda influencia de las ideas de Nietzsche en la formación de sus conceptos psicológicos. Sus penetrantes observaciones sobre la naturaleza humana, las pasiones, los miedos y las aspiraciones sentaron las bases para una multitud de nociones psicológicas clave, convirtiendo su filosofía en una especie de precursora de la psicología profunda. Sin embargo, Nietzsche nunca pretendió crear una teoría abstracta sobre la psique humana, desvinculada de la vida real. Por el contrario, sus investigaciones psicológicas poseían un propósito profundamente práctico. Buscaba un conocimiento capaz de infundir vitalidad y ayudar al ser humano a superar sus limitaciones internas. En su ensayo sobre la utilidad y el perjuicio de la historia para la vida, citó a Goethe: odio todo lo que meramente me instruye sin aumentar o vivificar mi propia actividad. Este enfoque se convirtió en la base de su célebre máxima filosófica, que dio título a Exe Homo, ¿cómo se llega a ser lo que se es? Para Nietzsche, la verdadera sabiduría residía no solo en el conocimiento del mundo, sino también en un profundo autoconocimiento, sin el cual es imposible alcanzar la auténtica libertad y autorrealización. Como él mismo expresó en la Gaia Ciencia, ¿qué dice tu conciencia? Debes llegar a ser quien eres. En este relato, arrojaremos luz sobre lo que significa llegar a ser quien uno es, explorando algunas de las fascinantes ideas psicológicas de Nietzsche que, a pesar de su complejidad y controversia, siguen inspirando a filósofos, psicólogos y buscadores de la verdad hasta el día de hoy. A lo largo de los siglos, los filósofos intentaron penetrar en los misterios de la mente humana, desvelar sus inclinaciones, prejuicios, motivaciones profundas y fuentes de miedo. Pero Nietzsche sostenía que la mayoría de ellos permanecían ciegos a la verdadera naturaleza de la psique humana, ya que sus pensamientos estaban encadenados por prejuicios morales y dogmas culturales. Además, a menudo evitaban un autoconocimiento profundo, temiendo enfrentarse a los aspectos sombríos de su propia personalidad. En su obra Más allá del bien y del mal, Nietzsche escribió: toda la psicología hasta ahora se ha quedado atascada en prejuicios morales y miedos. No se ha atrevido a descender a las profundidades. Él concebía la psique humana como una estructura estratificada e infinitamente compleja, cuyo conocimiento requiere un valor inmenso y una honestidad intelectual. Ya el filósofo presocrático Heráclito, cuyos aforismos paradójicos influyeron significativamente en Nietzsche, captaba esta naturaleza multifacética del alma: si fueras en su búsqueda, no encontrarías los límites del alma, ni siquiera recorriendo todos los caminos, tan profunda es su medida. Nietzsche creía que el camino hacia el verdadero autoconocimiento exige una autoexploración continua, el abandono de las ilusiones y la disposición a desechar las ideas preconcebidas sobre uno mismo. ¿Cómo puede el hombre conocerse a sí mismo? Es algo oscuro y cubierto por un velo. Y si la liebre tiene 7 pieles, el hombre tiene 70 veces 7. Y aún así no podrá decir: ahora sé quién soy en realidad. Eso ya no es una envoltura externa. Así, para Nietzsche, la verdadera psicología no es solo una ciencia de la mente, sino un complejo arte de autoconocimiento, una liberación de las ilusiones y una superación de las limitaciones internas, sin las cuales es imposible convertirse en un ser auténticamente libre. La mayoría de las personas, evitando las complejas profundidades de su mundo interior, prefieren permanecer en las capas superficiales de su psique,
afanosamente ocupadas en su farsa común y completamente despreocupadas de sí mismas. Este hábito no solo las exime de la necesidad de enfrentarse a verdades incómodas, sino que también les permite mantener la ilusión de una armonía interna, por frágil que ésta sea. Friedrich Nietzsche, ajeno a todo conformismo colectivo, eligió el camino opuesto. Rechazó conscientemente los autoengaños reconfortantes y las ilusiones de la conciencia masiva, buscando comprender sus motivos y miedos más profundos. En el prefacio de su obra filosófica Aurora, escribió: «He emprendido algo que no es dado a cualquiera emprender. He descendido a las profundidades. He perforado hasta los cimientos más hondos». Para Nietzsche, esto no era solo un acto metafórico, era un verdadero coraje intelectual que exigía una voluntad inquebrantable de verdad, incluso si esa verdad resultaba dolorosa o destructiva. El miedo a tal inmersión no es infundado, y es precisamente por eso que este camino es elegido por unos pocos. Como el propio Nietzsche señaló, para aquellos que no poseen suficiente fuerza de espíritu e intuición psicológica, la inmersión en sus propios abismos puede convertirse en una empresa arriesgada, que amenaza no solo con una confusión temporal, sino también con la destrucción total de la integridad psíquica. Escribiendo sobre los peligros que acechan al aventurero y al viajero alrededor del mundo interior llamado hombre, Nietzsche anotó: «Se interna en un laberinto y multiplica por muchas veces los peligros que la vida misma trae consigo. Y no es el menor de ellos que nadie ve cómo y dónde se ha extraviado, se ha vuelto solitario y ha sido destrozado por algún minotauro cavernario de la conciencia». Tal viaje exige no solo coraje, sino también una honestidad interna impecable, la disposición a renunciar a los patrones de pensamiento habituales y la voluntad de enfrentarse a los propios aspectos sombríos. Este camino no es para todos, para muchos, puede resultar en la pérdida de claridad, un caos interno y la destrucción de la imagen habitual del mundo. Pero para aquellos pocos que poseen una psique profunda y multifacética, un viaje similar se convierte en una necesidad. Algunas personas simplemente no pueden ignorar sus conflictos internos, suprimir sus pasiones o pasar por alto sus contradicciones. Su mundo interior es como un océano tempestuoso que requiere constante exploración, comprensión y estructuración. Para no ser desgarrados por estas contradicciones internas, estas personas se ven obligadas a volverse hacia sí mismas, a investigar y ordenar su psique, transformándose gradualmente en un todo armonioso. En este contexto, Nietzsche veía en Goethe un ejemplo de un hombre que supo domar sus contradicciones internas y transformar el caos de su propia alma en una fuente de fuerza creativa. Lo que él quería era la totalidad. Se disciplinó hasta la totalidad. Se creó a sí mismo, escribió Nietzsche, admirando al poeta alemán como la encarnación de un alma madura que logró unir lo elemental y lo racional en un único ser integral. Así, para Nietzsche, el camino hacia la verdadera sabiduría no reside en la sumisión a las normas y reglas sociales, sino en la intrépida exploración de la propia psique, en el abandono del autoengaño y en la búsqueda constante de la integridad interna. Crearse a uno mismo no significa formar arbitrariamente la personalidad desde la nada, como un escultor que talla mármol de una piedra sin forma. No es un acto de creación arbitraria, sino más bien un proceso de descubrimiento y comprensión de lo que ya está arraigado en nosotros. Nietzsche rechazaba la popular noción del ser humano como una tabla rasa que puede reescribirse infinitamente a voluntad. Por el contrario, creía que cada uno de nosotros posee una naturaleza profunda y predeterminada que establece ciertos límites a nuestro devenir en nuestra propia esencia. De hecho, en las profundidades más hondas hay, por supuesto, algo ineducable, una especie de granito del fatum espiritual, del destino personal, una decisión predeterminada y una respuesta a preguntas preestablecidas. Cuando está en juego un problema fundamental, comienza a sonar lo inmutable: «Este soy yo», escribió Nietzsche. Esta es la base interna, que no es simplemente un conjunto de rasgos de carácter o un grupo de hábitos adquiridos en la infancia. Es mucho más profunda y antigua, arraigada en la historia milenaria de la humanidad y en su experiencia colectiva. Nietzsche sostenía que en cada uno de nosotros siguen viviendo las huellas del pasado,
recuerdos, instintos e impulsos internos legados por generaciones anteriores. No somos meros individuos modernos, sino receptáculos vivientes de tradiciones, luchas y experiencias centenarias que no desaparecen sin dejar rastro, sino que continúan moldeando nuestra psique y nuestra percepción del mundo. El pasado de cada forma y modo de vida, de cada cultura que alguna vez existió una al lado de la otra o una sobre la otra, ahora fluye en nuestras almas modernas. Nuestros impulsos ahora regresan en todas direcciones. Nosotros mismos somos una especie de caos. Para Nietzsche, este pasado no solo nos limita, sino que también ofrece una rica fuente de fuerza e inspiración. Creía que el verdadero autoconocimiento es imposible sin la conciencia de esta profundidad histórica. Para comprendernos, debemos sumergirnos en nuestras raíces, explorar las antiguas capas culturales que dan forma a nuestro presente. La autoobservación directa, como él enfatizaba, es insuficiente para esto. La autoobservación directa está lejos de ser suficiente para conocernos a nosotros mismos. Necesitamos la historia, porque el pasado sigue viviendo en nosotros en cientos de olas. Así como las grandes civilizaciones dejaron tras de sí ruinas de templos, mitos y monumentos, nuestro mundo interior está lleno de ideas olvidadas, aspiraciones abandonadas y posibilidades no realizadas que claman por ser despertadas. La comprensión consciente de esta historia interna nos permite entender mejor quiénes somos en realidad y dirigir nuestra vida de manera consciente, sin caer en las trampas de miedos olvidados y deseos reprimidos. La pérdida de este sentido histórico es una de las principales crisis de la modernidad, según Nietzsche. Cuando el ser humano olvida su prehistoria cultural y espiritual, pierde sus raíces, volviéndose como un barco sin ancla, errante en el tempestuoso océano del tiempo. Es por ello que muchas personas modernas se sienten perdidas en un mundo sin un sentido claro, sin dirección y sin una comprensión profunda de su propósito. Así pues, para Nietzsche, crearse a uno mismo no es simplemente organizar los hábitos cotidianos o desarrollar ciertos rasgos de carácter, sino redescubrir la propia esencia, impregnada de profundas fuerzas arquetípicas que han moldeado a la humanidad durante siglos. Es un camino hacia el auténtico autoconocimiento y la integridad, que exige valentía, memoria histórica y la disposición a aceptar el destino único de cada uno. En su temprano ensayo sobre la utilidad y el perjuicio de la historia para la vida, Nietzsche reflexiona sobre cómo la memoria cultural y la conciencia del patrimonio histórico pueden influir profundamente en la autoconciencia individual y colectiva. Contrapone el estado de un pueblo que ha perdido la fe en su historia antigua y está inmerso en una búsqueda incesante y ansiosa de lo nuevo, con el individuo que ha encontrado un sentido de conexión con el pasado y ha alcanzado el estado de bienestar de un árbol gracias a sus raíces. La felicidad de saberse no completamente casual y arbitrario, sino alguien que ha crecido del pasado, como heredero, flor y fruto. Pero Nietzsche veía la historia como algo mucho más profundo que una mera colección de tradiciones y costumbres culturales. Para él, el pasado se extendía mucho más allá, hacia la oscuridad prehistórica, a las capas más oscuras y arcaicas de la psique humana, donde siguen vivos los instintos más antiguos y las pulsiones primitivas. Sostenía que, de la misma manera que nuestros cuerpos conservan rastros de etapas evolutivas que se remontan a un pasado prehistórico, nuestra psique también lleva consigo las huellas de etapas primitivas de desarrollo, cuando el ser humano estaba más cerca de la bestia que de un ser civilizado. He descubierto que la humanidad antigua y el principio animal, de hecho, toda la época primitiva y el pasado de todos los seres sensibles, continúan en mí creando, amando, odiando, sacando conclusiones, escribió Nietzsche, señalando las capas profundas de la conciencia donde persisten los instintos animales, los miedos ancestrales y los deseos reprimidos. Estas fuerzas antiguas no son simplemente reliquias inútiles de la evolución, sino poderosas fuentes de energía que, si se canalizan y disciplinan, pueden convertirse en la base para un auge creativo de fuerza interior y sabiduría vital. Nietzsche enfatizaba que la supresión de estos instintos primitivos es un error, equivalente a secar ríos caudalosos en aras de una seguridad ilusoria. En su lugar, proponía estudiar, comprender y dirigir estas fuerzas internas,
transformándolas en fuentes de energía, del mismo modo que un río puede ser utilizado para generar electricidad. La forma de pensar más miope y perniciosa desea secar por completo las grandes fuentes de energía, esos torrentes salvajes del alma que a menudo se desbordan de forma turbulenta y amenazante, en lugar de utilizar su fuerza y economizarla, escribió, advirtiendo contra los intentos de suprimir las pulsiones animales. Sin embargo, Nietzsche veía en las profundidades del alma humana no solo fuerzas destructivas, sino también creativas. Hablaba del animal divino, esos antiguos instintos inconscientes que permiten al ser humano tomar decisiones correctas intuitivamente en situaciones extremas, sobrevivir y prosperar en un mundo lleno de peligro y caos. Estas fuerzas no son meros impulsos ciegos, sino sabias pulsiones desarrolladas a lo largo de milenios de lucha por la existencia, que buscaron el equilibrio entre el instinto y la razón. Así, para Nietzsche, el auténtico autoconocimiento y la grandeza interna no se logran suprimiendo estas fuerzas ancestrales, sino integrándolas en una personalidad íntegra. El ser humano que es capaz de reconocer y canalizar estas energías arcaicas se convierte en un verdadero creador de su mundo interior, adquiriendo no solo fuerza y confianza, sino también una profunda comprensión de su lugar en el gran drama de la vida. El hombre moderno, desgajado de sus profundas raíces y fundamentos históricos, ha perdido casi por completo la conexión con los antiguos instintos que alguna vez aseguraron la supervivencia de nuestros antepasados en un mundo lleno de peligros e incertidumbre. Confiando exclusivamente en el pensamiento racional y el análisis lógico, ha extraviado la capacidad de escuchar su voz interior, ignorando los impulsos intuitivos que podrían ser aliados fieles en momentos críticos. Nietzsche lamentaba amargamente que el hombre moderno hubiera perdido y destruido sus instintos, privándose así de una poderosa brújula interna que ayudaba a los antiguos a encontrar el camino a través del caos y los peligros. Esta ruptura con la naturaleza se ha producido a costa de la pérdida de la fuerza, la profundidad y la sabiduría espontánea que antaño caracterizaban al ser humano. Ya no puede confiar en el animal divino y soltar las riendas cuando su razón tropieza y el camino conduce por el desierto, escribió Nietzsche, enfatizando que el hombre que ha perdido el contacto con sus instintos internos se vuelve indefenso en momentos de crisis, cuando la lógica y la razón resultan impotentes. Paradójicamente, es precisamente este rechazo del principio instintivo lo que hace al ser humano débil y vulnerable, a pesar de todos los avances de la ciencia y la tecnología. Privado de acceso a sus fuerzas naturales, el hombre moderno vaga por los laberintos de sus propios pensamientos, se enreda en roles y conceptos sociales, pierde la capacidad de tomar decisiones rápidas y precisas en situaciones críticas. Nietzsche afirmaba que la verdadera fuerza del ser humano reside no solo en su intelecto, sino también en la capacidad de restablecer la conexión con esas antiguas fuerzas animales que antaño lo hicieron dueño del mundo. Solo aquel que logre reconciliar su naturaleza racional e instintiva será capaz de convertirse en un ser verdaderamente libre e íntegro. La psique humana no es una estructura simple y unitaria, como afirmaron muchos filósofos del pasado. Por el contrario, Friedrich Nietzsche rechazaba radicalmente la idea de un alma monolítica, presentándola como un complejo entramado de pulsiones, afectos e impulsos diversos. En nosotros no solo coexisten impulsos históricos, prehistóricos y animales, luchan constantemente por el dominio, formando un caos interno dinámico. Nosotros mismos somos una especie de caos, escribió Nietzsche, subrayando que dentro de nosotros viven y rivalizan diversas entidades psicológicas, a veces uniéndose en alianzas a corto plazo, y otras veces entrando en conflictos encarnizados. Para Nietzsche, el ser humano no es una esencia estática, sino un campo en constante cambio de tensas interacciones internas. La imagen general de nuestra esencia es una unión de pulsiones con una rivalidad constante y alianzas especiales entre ellas, afirmó, señalando la multiplicidad fundamental de la naturaleza humana. Nuestra psique, según Nietzsche, es como una ciudad habitada por multitud de subpersonalidades, cada una con sus propios objetivos, ambiciones y miedos. Estas fuerzas internas interactúan continuamente, formando una compleja estructura social de pulsiones y afectos.
Sin embargo, Nietzsche no veía en este caos solo una fuente de conflictos y discordias. Por el contrario, creía que la verdadera fuerza de la personalidad reside en la capacidad de armonizar estas fuerzas contradictorias, no suprimiéndolas, sino coordinando sus esfuerzos para lograr un objetivo común. Esto requiere una clara comprensión de la propia naturaleza y el coraje de reconocer los impulsos oscuros y reprimidos. Para ordenar este caos interno, Nietzsche propuso el concepto de una idea organizadora o pasión dominante, un principio central capaz de otorgar unidad y propósito a la diversidad interna. Esta idea organizadora, en su opinión, forma un centro vivo de la psique, alrededor del cual se agrupan y subordinan todas las demás pulsiones, transformando las fuerzas dispersas del alma en un todo poderoso y con un objetivo claro. Sin embargo, Nietzsche advertía que tal idea organizadora no puede ser impuesta por la voluntad consciente. No surge simplemente de una decisión deliberada, sino que se revela lentamente a medida que el ser humano adquiere una profunda comprensión de su verdadera naturaleza y propósito vital. Es un proceso interno que requiere paciencia y atención. La idea organizadora que está destinada a gobernar sigue creciendo en lo profundo. Comienza a mandar lentamente. Nos devuelve de los caminos laterales y de los senderos equivocados. Prepara cualidades y capacidades individuales que algún día resultarán indispensables como medios para alcanzar la totalidad, una tras otra. Entrena todas las capacidades subordinadas antes de siquiera insinuar su tarea principal, un objetivo o un sentido. Así, la idea organizadora actúa como una especie de escultor interno, moldeando la multitud caótica de pulsiones en una obra de arte integral. No solo suprime y simplifica las contradicciones internas, sino que las dirige hacia un propósito superior, transformando los conflictos internos en una fuente de fuerza y tensión creativa. Nietzsche veía en este proceso no solo un acto de autodesarrollo, sino una verdadera creación que exigía un profundo autoconocimiento y disciplina interna. Lo resumió en una de sus notas inéditas: es un mito creer que encontraremos nuestro yo auténtico después de olvidar o desechar algo u otra cosa. Crearnos a nosotros mismos, formar una forma a partir de diferentes elementos, esa es la tarea del escultor, la tarea del hombre productivo. De este modo, Nietzsche proponía al ser humano no solo gestionar sus fuerzas internas, sino activamente formarlas, transformando el caos de sus pulsiones en una personalidad ordenada y decidida, capaz de soportar cualquier prueba vital y alcanzar la verdadera grandeza. Las perspicacias psicológicas de Nietzsche son vastas, multifacéticas e innegablemente agudas. Son el resultado de su profunda convicción de que la psique del hombre moderno se halla en una crisis que exige un análisis y una transformación implacables. Sus reflexiones sobre el mundo interior del ser humano desafían las concepciones habituales de la razón, la voluntad y el autoconocimiento, ofreciendo interpretaciones audaces y a menudo radicales de la naturaleza humana. Sin embargo, a pesar del poder intelectual de sus ideas, existe la tentación de desacreditarlas, señalando el trágico destino del propio Nietzsche. A la edad de 44 años, fue víctima de una grave enfermedad mental que lo llevó a la pérdida total de la claridad de la razón y lo acompañó hasta su muerte. Este hecho se utiliza a menudo para desacreditar su filosofía, como si una tragedia personal pudiera anular la validez de sus ideas. Tal enfoque, sin embargo, ignora la posibilidad de que su enfermedad tuviera una naturaleza orgánica, no directamente relacionada con sus puntos de vista filosóficos. Pero incluso si no fuera así, cabe preguntarse, ¿debería la salud mental de un filósofo ser un criterio decisivo para evaluar sus ideas? El propio Nietzsche, al parecer, previó tales objeciones. En una de sus notas inéditas, dejó un fragmento que suena como una profecía de su propio destino y, al mismo tiempo, como una respuesta a sus futuros críticos, hay una afirmación falsa. ¿Cómo puede el que no puede salvarse a sí mismo salvar a los demás? Supongamos que tengo la llave de vuestras cadenas. ¿Por qué vuestra cerradura y la mía habrían de ser iguales? Estas palabras nos recuerdan que las grandes ideas no requieren necesariamente mentes perfectas para su nacimiento.
A veces, son precisamente aquellos que han experimentado las tormentas internas más profundas y han atravesado los laberintos más oscuros de su propia psique quienes son capaces de ofrecer claves para la liberación de los demás. Nietzsche, quizás, fue el mismo víctima de las fuerzas que buscaba comprender y dominar, pero esto no disminuye el valor de sus ideas para quienes siguen buscando sentido en las complejidades de la existencia humana. Así pues, a pesar de la tragedia de su destino, el legado de Nietzsche sigue siendo un potente recordatorio de que el auténtico autoconocimiento exige coraje, la disposición a enfrentarse a los propios miedos y la voluntad de aceptar el destino único de cada uno, por difícil que este camino resulte. Si te ha gustado el relato, suscríbete al canal Sabiduría del Tiempo y a nuestro canal de Telegram. Gracias por verlo.